Pero la fórmula central del Islam, no hay más Dios que Dios, podríamos decir que se carga todo esto, se salta el mismo cubo el mismo molde de expresión. Esta fórmula ha tenido varias interpretaciones. No hay más Dios que el Dios único, sería la interpretación ortodoxa. No hay más realidad que la de Dios. No entregues tu vida a ninguna realidad como si fuera un absoluto si no es a Dios. No orientes tu vida a otra realidad que no sea Él, etc. La noción de signo, en la que tanto insiste el Corán, indica que la interpretación más adecuada que hay que dar de esta fórmula clave del Islam es: no hay otra realidad que la suya. Él es el que es, el único. Si no hay otra realidad que la suya, en todo aflora Él, todo es signo de Él, todo habla de Él, todo es Él. Entre el signo, que no es una realidad frente a Él, y Él no hay dualidad ni frontera alguna. Nada es otro de Él. Quien ve sus signos le ve a Él, inmediata, clara, patentemente. Quien ve y testifica esos signos es también signo de Él. Es Él. No hay dualidad entre el testificado y el que testifica. Quien le reconoce en todo ser se asienta en la verdad y actúa en consecuencia desde la reconciliación y la paz. Quien no le reconoce se asienta en la ignorancia, que es el vacío de ser, y actúa en consecuencia desde el temor, el deseo, la inquietud y el dolor. Quien se asienta en el que es, se asienta en la realidad y la vida y habita en un jardín en el que no se ve otra realidad más que su faz. Quien se asienta en lo que solo parece ser, se asienta en la nada y la muerte y habita el dolor de que es ser, querer ser y no ser. Esta creo que es la intuición central del Corán, que se expresa y desarrolla en la mitología ganadera y da lugar con ese desarrollo a la religión musulmana. La intuición central más mitología ganadera da a la religión musulmana. Pero si se reflexiona, siguiendo el consejo del Corán, la intuición central se sale de los marcos míticos y termina disolviéndolos, negándolos. Si Él es el único, ¿qué queda del enfrentamiento de Dios y el diablo, como si Satanás tuviera alguna realidad con la que enfrentarse al único? Si en realidad no puede darse este enfrentamiento, tampoco la historia humana es el lugar en que se enfrentan esos dos principios, ni es una historia progresiva en la que el bien va venciendo batalla a batalla al mal y a la muerte. ¿A quién va Él a enviar y a quién va a revelarse si solo Él es? ¿Hay frente a Él alguien que pueda ser su pueblo escogido o tiene Él enemigos si es el único? La misma unicidad desvalora el juicio, el castigo y el premio. La plena comprensión de la noción de signo, no otro de Él, hace ver con claridad que todo el sistema mitológico en el que el Islam se expresa es solo eso, un sistema expresivo que durante milenio y medio funcionó además como sistema de socialización y programación colectiva. La mitología no puede ser tomada como descripción de la realidad, como pretende la epistemología mítica, sino como puro sistema mítico simbólico de expresión. La fórmula central del Islam, no hay más Dios que Dios, muestra con toda claridad que tomar la mitología como base de un sistema de creencias fue un mal menor dentro de un sistema cultural, pero que está más de acuerdo con el espíritu de la revelación, tomarse la mitología en que se dice y a través de la que nos ha llegado como un puro sistema expresivo y simbólico para hablar del único y sus signos, que no son otro de Él. Bueno, mis conclusiones no están muy lejanas porque en paralelo al seminario hemos ido trabajando también en un grupo un poco más reducido, hemos ido trabajando y dándole vueltas también al Corán de otra manera, por lo tanto no es muy lejano a lo que expresa María. Para no alargarme demasiado y que alguien pueda comentar algo también,
apunto dos o tres cosas sin más. Efectivamente, subrayar que todo el Corán gira en torno a eso que técnicamente llamamos Tawhid, que es el principio de la unicidad absoluta de la existencia, que aparece condensado en la fórmula que María ha expresado. La ilaha illallah, no hay más divinidad que Dios, no hay más Dios que Dios, pero que efectivamente, a pesar del lenguaje teísta en el que está expresado, tiene un sentido mucho más profundo, que nos dice que nada es real, verdadero y operativo salvo lo real. Esto es Allah, Él, el que es, que de todas esas formas lo ha dicho la tradición islámica. No existe más realidad que la realidad realmente real. Todo es relativo excepto al absoluto. Eso es capital. Y no si comes cerdo o no. ¿Me explico? Y no si comes cerdo o no. Eso es lo capital. Solo hay una realidad, lo que significa que solo la realidad es. Y que toda realidad no es sino en virtud de su participación en la realidad. A fin de cuentas, hemos de decir también que este Tawhid, esta cosmovisión unitaria, no es sino la manera islámica de decir la intuición universal de la unidad, que toda tradición religiosa y de sabiduría expresa de un modo más o menos explícito, según sus propias categorías lingüísticas. Yo soy uno con el Padre, veíamos el año pasado. No suma nada, por lo tanto, a la realidad el Tawhid, porque no es una interpretación superpuesta al mundo, sino que es justamente eso, la operación de radical despojamiento de todo añadido, de todo asociado, que diría el Corán, a lo único que es. Y lo que es, y lo que hay, es más que lo aparentemente observable. Y esa es la intuición también que tiene Mahoma desde un principio, y esa es la rendija, a través de la cual él se cuela y sale de sí mismo. Lo que hay es la trama de la vida. El mundo es un texto, que etimológicamente quiere decir un tejido de teofanías, o si se quiere, de signos teofánicos. Este mundo es en consecuencia el mundo de los signos, por cuanto no contiene nada que no sea un signo, que es otra forma de decir que en todo late vida y que nada es inerte. Y la existencia es el escenario donde se expresa y multiplica Él en múltiples e infinitos matices. Todo es, y eso lo expresaba muy bien el Corán también, todo es expresión de lo que el Corán denomina la rahma o fuerza creadora y misericordiosa de Él. Esa es la materia prima, si se quiere, la estructura interior que constituye un universo en el que todo cuanto existe, incluido el ser humano, es signo de la vida expresándose a sí misma a través de todo. Pero el Corán no solo tiene eso. Es eso y acción. Porque llegado a este punto, el reto que plantea el Corán, que plantean también muchos hadices de Mahoma, es el siguiente. ¿Cómo quieres estar en el mundo? Y que resumo añadiendo dos aforismos, dos hadices de Mahoma. El primero dice, el mundo es maldito. Y el segundo, el mundo todo él es una mezquita. Y la contradicción, y hay que ser avispado para verlo, es solo aparente. El mundo es maldito y se nos ha ido diciendo desde el octubre hasta ahora, y fuente de perpetuo sufrimiento si te identificas con él. Pero es una mezquita, esto es un lugar de postración y constante admiración, si eres capaz de entrever que todo en él es signo de una realidad única que las formas no agotan. El mundo es maldito, tal como un infierno, o peor, para quien cree ser por sí mismo, mientras que es una mezquita para quien es consciente de que todo le pertenece a él y que, como decíamos antes, tenemos las cosas y también la vida en depósito.